Hola, muy buenas noches, bienvenido a Zona G, transmitiendo desde el 91.5 de FM, Zona 3. Yo soy el doctor Gilberto Martínez y bueno, pues te invito a que te quedes esta noche aquí conmigo para hablar sobre el reloj biológico y cómo funciona en la sexualidad. Nuestras líneas telefónicas aquí en cabina son el 3122-4200 y 3122-4266, por si tienes alguna pregunta, alguna duda, algún comentario. También nos puedes seguir en Twitter, @Zona3Noticias. Nos puedes mandar un mensaje vía WhatsApp al 3318 80 7641 y también nos puedes seguir por nuestra página web www.zona3.mx. Bueno, pues todos los seres vivos tenemos un cronómetro interno que dirige procesos fisiológicos y conductas que en el organismo lleva a cabo de manera periódica y en un tiempo determinado. ¿Qué es el reloj biológico? ¿Y cómo va a funcionar en nuestra sexualidad? Ese será el tema del día de hoy. Y además hablaremos sobre la importancia cuando dos personas tienen relojes biológicos diferentes, cómo armonizarlos. Bueno, pues para hablar con mayor profundidad de este tema, me complace mucho tener aquí en cabina a un gran amigo, es médico psiquiatra, especialista en terapia sexual, el doctor Guillermo González Méndez. Guillermo, muy buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches a todo el auditorio, esperando pues que se queden con nosotros para discutir estos efectos de la carrera contra el reloj biológico. ¿Sí? Sí, ¿cómo podemos nosotros entender el reloj biológico? Mira, el término de reloj biológico tiene muchas situaciones que se pueden aplicar a los ritmos que tiene la persona, ¿sí? Estos ritmos pueden ser ritmos internos, ritmos circadianos, ¿sí? O ritmos que están implícitos por cuestiones externas, como pueden ser las mareas, como pueden ser el sol, la luna, las diferentes fases del sol y de la luna, los ritmos que se acoplan a los cambios de la naturaleza por las estaciones. Pero en particular el día de hoy vamos a hablar sobre el reloj biológico en respecto a la reproductividad, ¿sí? Nosotros sabemos que la sexualidad pues va a tener 4 elementos fundamentales, 4 potencialidades que van a estribar, el primero de ellos, en la capacidad de los seres vivos para reproducirse, o sea, tengan o no tengan sexo, todos los seres vivos tienen esa característica, se reproducen, ¿sí? Y aquí vamos a aplicar este reloj biológico sobre la visión reproductiva que tienen los seres humanos en cuanto a su vida, ¿sí? Todos los seres vivos dicen, nacen, crecen, se reproducen y mueren, ¿no? Entonces aquí el problema viene en cuanto a los seres humanos, porque los seres humanos además de ser influidos por todos esos ritmos biológicos, desde los circadianos hasta los ultradianos, es decir, aquellos que tienen que ver con el ciclo de luz y de oscuridad en nuestras vidas, o que tienen que ver con el crecimiento de la naturaleza en las estaciones, pues vamos a tener una visión que es completamente diferente porque está modulada por la cultura, ¿sí? Aquí, desgraciadamente, pues, o afortunadamente para la especie, nosotros a principios del siglo XX teníamos expectativas de vida que eran muy cortas. Estábamos hablando de expectativas de vida que aquí en México no superaban los 30 años, ¿sí? O sea, para 1920, que terminó la Revolución Mexicana, nuestra expectativa de vida era menor a 30 años, ¿sí? O sea, una persona que nacía tenía la posibilidad de llegar a los 30 años, pero no más allá. O sea, ese era el promedio que vivía la gente, tanto los hombres como las mujeres, ¿sí? Las mujeres siempre han vivido un poquito más que los hombres, pero con el desarrollo de la tecnología médica, desde las vacunas, los antibióticos, todos los medicamentos que te puedas imaginar, la expectativa de vida del mexicano cambió en 100 años, de menos de 30 años, estábamos menos de 28 años, cambió a más de 73. Y eso con todo y contar todos los muertos de la guerra contra el narcotráfico y todos los muertos de la guerra contra el crimen organizado. Y por eso nos bajaron de 75 que teníamos de promedio a 73. Pero todavía tenemos 73 años de vida.
casi garantizados al momento de nacer y respirar, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer con nuestra capacidad reproductiva durante ese tiempo? No se ha modificado sustancialmente porque obedece a situaciones que tienen que ver con nuestra naturaleza, pero nuestra expectativa cultural sí se ha modificado en función de la expectativa de vida, ¿sí? O sea, probablemente en 1910 las parejas se establecían alrededor de los 13, 14 o 15 años, como hacen hoy en día todavía nuestros congéneres huicholes en la sierra de Jalisco, ¿no? O sea, andan por ahí vagando, pero ya para ellos una niña que sería para nosotros de 12 años puede tener la capacidad de elegir una pareja y cohabitar sexualmente con ella, ¿no? Y puede reproducirse en un momento dado si tiene esa capacidad, que obviamente por las situaciones que guarda, probablemente en ese momento a los 12 años todavía no esté reglando, pero en cuanto empiece a arreglar y empiece a ovular, probablemente empezará a reproducirse, ¿sí? ¿Y cuál es la expectativa de vida de los huicholes? Pues probablemente sea bastante más baja que la del jalisciense promedio que vive aquí en la zona urbana, ¿sí? Nosotros hay zonas en las que, por ejemplo, ciertas zonas residenciales en Guadalajara, en Zapopan y en los municipios conurbados, pues podremos llegar a expectativas de vida que superan los 75 años, ¿sí? Pero también tenemos zonas marginales dentro de los cinturones de miseria de la ciudad cuyas expectativas de vida no llegan a los 50 años, ¿sí? Entonces, estas expectativas de vida que se van proyectando a lo largo del tiempo y que han crecido de una manera impresionante durante el último siglo, no se ven acompañados de cambios en nuestra naturaleza reproductiva, ¿sí? O sea, nuestra naturaleza reproductiva está generada por cientos de miles de años de evolución, ¿sí? Claro. El Homo sapiens aparece aquí en escena pues realmente hace muy poco tiempo. Estamos hablando de que los Homo sapiens fueron coetáneos también con los neandertales, pero los Homo sapiens barrieron a los neandertales hace 28,000 años, ¿sí? Pero los Homo sapiens más o menos tienen 50,000 años sobre el planeta Tierra, ¿sí? Entonces, nuestra naturaleza obedece a esos 50,000 años y no a los últimos 100 años, ¿sí? Y la diferencia cultural contra la naturaleza es lo que llamamos la carrera contra el reloj biológico. Okay. ¿Sí? Okay. Entonces esta carrera contra el reloj biológico va siendo muy marcada en las últimas décadas, en función de que en 1976, hace poco tiempo, cumplió 40 años, Luis, así se llamaba, la primera, el primer ser humano creado in vitro, ¿sí? O sea, fue ahora sí que como la Virgen, sin, ¿cómo dicen? Sin pecado original sin concebida. Pecado original. ¿Sí? Entonces sí, fue concebida in vitro y por tanto pues es la primera virgen moderna, ¿no? Y a partir de ahí, que son el desarrollo de las técnicas de fertilización asistida, ¿sí? Vienen a generar una expectativa distorsionada de lo que puede hacer la ciencia contra el efecto de la naturaleza. ¿Sí? Entonces, antes del año 76, pues bueno, había fertilización in vitro, probablemente para otras especies, pues a lo mejor lo hacíamos con especies que nosotros buscábamos reproducir o buscábamos replicar por un interés económico, no sé, como las vacas, las ovejas, las cabras, ¿no? Pero no lo hacíamos con humanos. En el 76 empezamos a hacerlo con humanos y muchas de esas técnicas de fertilización asistida son las que dan, vamos a decirlo, como la puntilla contra esa visión cultural de que las cosas se pueden postergar casi indefinidamente o por lo menos durante un buen rato, ¿sí? Entonces, mientras la expectativa de reproducción de una niña huichola probablemente empiece alrededor de los 15 o 17 años, si no le venden la idea de que use métodos de reproducción, métodos de antirreproducción o de control reproductivo, pues entonces si nosotros lo llevamos a la vida urbana,
La mayoría de las muchachas que se crían aquí en la ciudad se crían ya con la expectativa de usar métodos anticonceptivos, ¿sí? O sea, para ellas es lo natural, el decir, bueno, voy a empezar a tener una vida sexual, pues hasta los papás le dicen, oye, pues cuídate, ¿no? ¿Cuídate de qué? Cuídate de no embarazarte, ¿no? Primero cuídate de no embarazarte antes de cuídate de no tener una enfermedad de transmisión sexual. Entonces, para las muchachas, el problema es que no les estamos diciendo correctamente lo que su naturaleza trae, vamos a decirlo como puesto de fábrica, ¿no? Que es un problema de caducidad. Uh-huh. Bien, y si quieres con esto, mi estimado Guillermo, vamos a nuestra primera pausa comercial, hablando esta noche sobre el reloj biológico, estos ciclos circadianos, la noche, el día, los horarios del cuerpo. Bueno, pues todo esto estamos hablando aquí en Zona G con el doctor Guillermo González Méndez. 3122-4200 y 3122-4266, nuestras líneas telefónicas en cabina, y nuestro WhatsApp 3318-807641. Vamos a un corte comercial y regresamos. Bien, seguimos aquí en Zona G, hablando sobre el reloj biológico de la reproductividad o ritmo circadiano. ¿Para qué sirven? Escuchamos hablar sobre los ritmos circadianos o del reloj biológico y muchas veces los confundimos. ¿Qué son los ritmos circadianos y en qué se diferencian del llamado reloj biológico? Bueno, pues eso estamos platicando el día de hoy aquí en tu programa Zona G, un programa para conocer, encontrar y disfrutar tu sexualidad. Bien, Guillermo, entonces estábamos hablando de este reloj biológico y a propósito del reloj biológico, el otro día leyendo me vino también una reflexión. ¿Cuántos óvulos tiene un ovario? ¿Cuántos óvulos potenciales? ¿Cuántos óvulos llega a utilizar o llega a producir una mujer? Esto nos está hablando entonces que la capacidad de vida debería de ser de muchos más años, porque la cantidad de óvulos que hay, que son miles ahí adentro del ovario, pues están hablando de otra perspectiva de vida. Mira, aquí el problema es que no todas las células que tienes germinales van a terminar produciendo un óvulo fertilizable, ¿sí? Cuando el feto se está formando y va a dar lugar a una damita, tenemos que los ovarios van a contener entre ambos ovarios alrededor de 7 millones de posibles células germinales. De esas 7 millones, al momento del nacimiento, ya solamente queda 1 millón. ¿Sí? De ese millón con el que naces, ¿sí? A los pocos meses ya quedan alrededor de 250,000. ¿Okay? Y con esos 250,000 se la va a rifar la mujer durante el resto de su vida. Esos 250,000 la van a ir acompañando. Y al momento que empiece ella a ovular, después de que se llega a su primera menstruación, o sea, la menarca ocurre bastantes meses antes de que la mujer empiece a tener realmente ovulación. ¿Sí? O sea, una cosa es reglar, menarca, primera menstruación, y la otra es empezar a ovular. ¿Ok? Son situaciones que no siempre son correlativas. O sea, puedes tener un largo periodo de estar teniendo menstruaciones sin ovulación, o sea, con ciclos anovulatorios. ¿Ok? Y esto ocurre no solamente al principio de la vida sexual o de la vida puberal de una adolescente, sino puede ocurrir en diferentes momentos por circunstancias que tienen que ver con enfermedades, que tienen que ver con la nutrición, que tienen que ver con cómo está en general su metabolismo, ¿sí? Entonces, todo esto puede hacer que las situaciones con ciclos anovulatorios se vayan presentando con más frecuencia a lo largo de la vida, ¿sí? Obviamente, como vamos, toda esta serie de estresores biológicos se pueden ir presentando de manera acumulativa, pues esto va generando cada vez una menor cantidad de ciclos ovulatorios, ¿sí? Los ciclos ovulatorios comienzan a presentarse en la mujer una vez que está establecido ya su pubertad. Es decir, en muchachas
de hoy en día empiezan a tener ciclos o menstruaciones alrededor de los 10, 11, 12 años, ¿sí? Hace 50 años esto era 14, 15 y 16 años. Empezaban a tener su primera regla, ¿sí? O sea, la edad en la que empiezan a arreglar está más avanzada, más adelantada, aproximadamente entre 3 y 2 años a lo que solía ser hace 50 años apenas. ¿Ok? O sea, esto es efecto de mayor salud, menos enfermedades y mejor nutrición. O sea, digamos que están empezando a ponerse bien y al tiro y reproductivas en una etapa más temprana. Y tú lo ves con chamacas que tienen 15 o 16 años y tú ya jurarías que tienen 18 o sí, más. Sí, cómo no. ¿Sí? Entonces ya están, vamos a decirlo, maduras para reproducirse. Pero eso no quiere decir que todos sus ciclos sean ovulatorios. Al principio tienen más ciclos anovulatorios y cuando llegan a la edad de 20 años, en estas fechas, ahora digamos en las últimas décadas, cuando llegan a los 20 años llegan a su pico reproductivo. ¿Sí? Las mujeres tienen la idea de que se pueden reproducir lo mismo desde los 15 hasta los 45 años, ¿sí? Que es todo el tiempo que están teniendo menstruaciones, están teniendo ciclos ovulatorios. Y esto no es cierto, ¿sí? O sea, para empezar, no es cierto. O sea, en el mejor de los casos, y cuando nosotros tenemos ese pico reproductivo, que es cuando mejor le va a los ciclos ovulatorios en el año de una mujer, tenemos que de 13 o 14 ciclos que tuvo a lo largo del año, que están más o menos con los ciclos lunares, de esos 13 o 14 ciclos lunares, solamente hubo 6, en el mejor de los casos, ciclos ovulatorios. ¿Ok? Solamente en 6 ocasiones a lo largo del año tiene la oportunidad de ese óvulo poder ser fecundado. ¿Ok? Entonces, para empezar, ya no estamos en los 13 o 14 que pensábamos originalmente. Tampoco estamos desde los 15 pensando en que todos y cada uno de los ciclos van a ser ovulatorios. ¿Sí? Y este periodo de máximo o de, vamos a decirlo como de tope reproductivo, empieza a los 20, pero termina muy rápido, mucho más rápido de lo que la gente cree. ¿Sí? Habíamos dicho que las personas regularmente piensan entre los 15 y los 45, cuando ya están viendo los efectos de la perimenopausia, ¿sí? Pero realmente los ciclos ovulatorios, estos 6 ciclos ovulatorios a lo largo del año, se van a producir en las mujeres, en las caucásicas, entre los 20 y los 27 años. Y en las mujeres orientales, o sea, raza asiática, raza africana y raza hispana, ¿sí? Se van a producir aproximadamente 3 años antes, es decir, sus picos reproductivos pueden ser entre los 18 y 19 y los 25 años. ¿Sí? O sea, en esos picos reproductivos son 6 ciclos por año. Entonces, esto no se lo dicen a las muchachas, que a partir de entonces, a partir de 27 años si eres caucásica y 25 años si eres africana, asiática o hispana, ¿sí? Va a empezar a decrecer tu eficiencia biológica, ¿sí? O sea, ya no vas a tener el mismo número de ciclos ovulatorios. Vas a ir perdiendo aproximadamente cada año un ciclo ovulatorio, ¿sí? Entonces, por ejemplo, las caucásicas a los 28 ya no van a ovular 6 veces, ya van a ovular nada más 5. ¿Sí? A los 29 van a ovular 4 y a los 30 van a ovular 3. ¿Sí? O sea, en todo el año, o sea, a los 12 meses, solo va a haber 3 ciclos ovulatorios en los que van a poder reproducirse. ¿Sí? O sea, llegas a los 30 años cuando ahorita la mayor parte de las chamacas piensan que a los 30 años pueden empezar a pensar si van a tener hijos. ¿Ok? Y ya se les fueron 3 de sus 6 ciclos ovulatorios que tenían en su pico reproductivo. ¿Ok? ¿Y qué es lo que pasa? A los 33 años tienes 2 ciclos ovulatorios y a los 35 años estás teniendo un ciclo ovulatorio por año. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues lo que pasa es que hay un montón de gente que por no tener esta información fidedigna, clara y científica, ¿sí?
piensa que puede empezar a pensar en cómo reproducirse después de los 30 o de los 35 años. ¿Sí? Dice, bueno, pues primero hago mi carrera, luego mi especialidad o maestría, ¿sí? Y luego me afianzo, me meto a trabajar y gano un buen puesto de trabajo en el que ya más o menos asegure un ingreso, ¿sí? Y bueno, me consigo a alguien que más o menos esté al nivel para ya entre los dos pensar en encargar familia. ¿Cuánto me llevé en el proceso? 32 o 33 o 34 años, ¿sí? Uh-huh. Entonces ya estoy a los 32, 33 o 34 años y según yo, o según pues el común de la gente, todavía me quedan por delante 10 o 15 años para ver si me embarazo 1 o 2 veces, ¿sí? Entonces, pues, ¿cuál problema? ¿Sí? O sea, si lo ves desde esa perspectiva, pues, hasta te sobra, ¿no? O sea, si tienes 14 ciclos ovulatorios y los vas a tener hasta los 45, ¿cuál problema? Claro. Pero ¿cuál es la realidad? O sea, la realidad es que tienes 32 años, tienes 2 ciclos ovulatorios por año, ¿sí? Y si en medio año no te has embarazado sin usar métodos anticonceptivos, deberías estar corriendo a buscar asesoría profesional, ¿sí? Claro. ¿Y qué es lo que dicen los mismos médicos? No se preocupe, usted tiene 32 años, lleva 6 meses que no se cuida, no se ha embarazado, sígale otros 6 meses. No hay problema, usted todavía no entra como una pareja infértil. Sí, hasta que cumple el año. Hasta que cumple el año, entonces pues nos empezamos a preocupar, ¿no? Pero lo que no le están diciendo a la mujer es, tuviste 2 oportunidades, 2 días de los 365 días que te pudiste haber embarazado, y si no tuviste sexo esos 2 días, perdiste. Bien, vamos, interesante esta perspectiva respecto al reloj biológico y la posibilidad de la reproductividad. ¿Tiene alguna pregunta? ¿Tiene alguna opinión? ¿Tiene algún comentario? Llámenos 3122-4200, 3122-4266, o también nos puede mandar un WhatsApp al 3318-807641. Una pausa y continuamos. Bien, pues estamos hablando de un tema en el que el doctor Guillermo González Méndez nos está poniendo aquí a pensar y también a reflexionar respecto al reloj biológico. De las mujeres. De las mujeres. Hoy estamos hablando de las mujeres porque también hay un reloj biológico para los hombres. Para los hombres. Y en el sentido de que tú, Guillermo, nos dices que esto no se maneja de una manera clara, abierta y sobre todo tan precisa como lo estás comentando, de estos picos o edades de máxima edad reproductiva o potencial reproductivo que tiene la mujer entre los alrededor de 19, 20 años y 25, 26 años. Ok, yo me quiero pensar, ¿qué mensaje estamos dándole como médicos, Memo? El hecho de decir, oye, pues fíjate que tienes estas posibilidades de ser mamá. Con una chava que, por ejemplo, ahorita dice, oye, pues yo no quiero ni tengo visos ni nada de casarme, tengo 25 años, estoy acabando mi carrera, quiero trabajar, No, pero es que si no tienes hijos ahorita ya no vas a tener después. A ver, ¿qué mensaje le estamos mandando o qué? A ver, yo creo que aquí la ciencia debe de servirle a la gente para darle información para que tome sus mejores decisiones razonables. Uh-huh. ¿Sí? O sea, yo creo que esto de los ciclos reproductivos y de los picos reproductivos de fecundidad, o sea, de los picos de fecundidad que tiene la mujer, debería ser algo que te enseñen como desde un nivel muy básico, desde la primaria, desde la secundaria, con lo que te están dando, por ejemplo, de sexualidad, deberían de decirte la neta del planeta, ¿no? O sea, deberían de decirte, a ver, tú eres una muchacha de raza blanca, sí, tus picos reproductivos, o sea, tu pico reproductivo, 6 ciclos ovulatorios por año van a ser de los 20 a los 27, ¿sí? Y a partir de los 27 van a empezar a declinar. Eres de otra raza, amarilla, bronce, como somos aquí los mexicanos latinos, ¿sí? O africanos,
vas a empezar 3 años antes que las caucásicas. O sea, las caucásicas como que el pico reproductivo está más retrasado, ¿no? Entonces, en mujeres latinas, o sea, en vez de que sea a los 20, va a ser a los 18, 17, va a empezar su pico reproductivo y va a terminar ese pico reproductivo alrededor de los 25, 26, ¿sí? O sea, y esos son 6 oportunidades por año, ¿sí? Aún dentro de esas oportunidades que tengas, teniendo sexo con regularidad con una pareja, vas a tener en cada una de esas oportunidades solamente una cuarta parte de que esa ovulación termine en un niño nacido vivo registrado. Pues qué puntería tenemos, mi estimado Memo, porque la cantidad de embarazos en adolescentes es inmensa. Bueno, te diré que la cantidad de embarazos en adolescentes realmente es mucho menor de la que había antes. Los embarazos en menores de 20 años eran mucho más frecuentes antes de la mitad del siglo XX. Que era, ¿sí?, cuando se casaban nuestras abuelas la cantidad tías, total, ¿no?, de embarazos en adolescentes es menor proporcionalmente que la que había en aquel entonces. Lo que pasa es que la proporción de embarazos en adolescentes con respecto del total de gente que se embaraza y tiene hijos es proporcionalmente mayor. ¿Por qué? Porque las mujeres de los 20 a los 40 años se están reproduciendo menos. O sea, están teniendo muchos menos hijos, ¿sí? O sea, antes empezaban muy temprano y terminaban muy tarde. Pero digamos, una mujer promedio antes de la década de los 50 estaba teniendo 10 embarazos, ¿sí? Aquí en México. O sea, era una cantidad tremenda de gente. Pero, como te digo, con las vacunas, los medicamentos, los antibióticos, las cirugías y todo eso, de repente hubo ese grupo de familias que, ¡boom!, de repente vimos que crecieron como... Sí, la señora no volvía a ver su menstruación. Así es, ¿no? O sea, tenía 16 hijos. De la lactancia se pasaba al siguiente embarazo. 16 hijos, ¿no? Sí. Pero realmente ese nivel de alta reproductividad, de alta fecundidad, era característico de este país tropical, porque la mortandad infantil era espantosa. ¿Ok? O sea, tú tenías 10 hijos para que te sobrevivieran 3. Y en un ambiente rural, en el que los hijos eran mano de obra, pues entonces había que tener muchos hijos para que se murieran algunos y otros terminaran trabajando el campo, ¿no? Y era muy frecuente que un hombre a los 40 o 45 años se jubilara y dejara que sus hijos trabajaran las tierras para mantenerlo a él. ¿Por qué? Porque su expectativa de vida era alrededor de los 45 años. O sea, iba a vivir hasta los 45 y se iba a morir. Entonces se jubilaba a los 40 para morirse a los 45, máximo 50. ¿Sí? Pero todo eso cambió por la expectativa de vida que comentábamos al principio. Nuestra expectativa de vida cambió de menos de 28 a fines de la Revolución, estamos hablando hace 100 años, ¿sí?, a más de 73. Entonces la expectativa de vida cambió, pero junto con esa expectativa de vida se modificó tu visión de reproducción. ¿Sí? Claro. Porque también dices, ay, pues si voy a vivir hasta los 73, yo me puedo andar reproduciendo por ahí alrededor de los 40 y no hay ningún problema. ¿Sí? O si me voy a... Y fíjate, y ahí pregunto yo, bueno, estamos viéndolo esto desde el punto de vista científico, del punto de vista médico, pero ahora, desde el punto de vista de estar preparado para una paternidad o una maternidad, también me cuestiona mucho ese asunto. Aquí es un problema porque nosotros como cultura vamos contra la natura, ¿sí? O sea, la natura dice, en el momento que esta mujer ya está puber, empieza a tener ciclos ovulatorios, es decir, tiene la capacidad para embarazarse en algún momento, ¿sí? ¿Cuál es el problema? Los primeros años sus ciclos tienden a ser primariamente anovulatorios, ¿sí? O sea, no hay óvulo que fecundar. Aunque claro que hay de repente embarazos así como muy en adolescentes, no son la norma, ¿sí? La mayor parte de las mujeres se reproducen de hecho entre los 25 y los 30 años.
¿sí? Y actualmente, en las últimas décadas, se han estado reproduciendo ya primordialmente por arriba de los 30 años. Pero, ¿qué significa esto? Primero, tienen menos hijos que las mujeres que no tenían disponibles métodos de anticoncepción. ¿Sí? O sea, ya vimos con esas matronas que tenían 16 hijos y que les sobrevivieron, pues ya no sabían ni qué hacer. ¿Okay? O sea, ¿por qué? Porque la expectativa era que se murieran antes de llegar a adultos y antes de llegar a reproducirse, ¿no? O sea, esas eran las matronas de antes de que hubiera métodos de anticoncepción. Ya cuando hubo métodos anticonceptivos, la fecundidad o la fertilidad por mujer bajó. ¿Sí? Todavía cuando nuestras madres nos tuvieron a ti y a mí, ¿sí? Las tasas de fertilidad andaban alrededor de 5, entre 4 y 5 hijos por mujer, ¿ok? Que es más o menos lo que nos tocó a nosotros. O sea, tú tienes 4 hermanos, yo tengo 4 hermanos, ¿no? Pero de nuestra época, que ya vamos cincuenteando, ¿no? A la siguiente generación bajó estrepitosamente. ¿Sí? Bajó a 2.5 y ahorita en este momento la tenemos aquí en México 1.8. ¿Sí? O sea, ni siquiera estamos a 2 hijos por cada mujer. O sea, es 1.8. Entonces las mujeres están retrasando más tiempo el tener hijos y están terminando su etapa reproductiva mucho más rápido. ¿Sí? Tienen 1, tienen 2 y párale de contar. Ya es raro la que tenga 3. Y súper raro la que tenga más de 3, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer con nuestras hijas? O con nuestras sobrinas, o con nuestras nietas, ¿sí? Pues decirles la verdad para que ellas manejen su reproductividad de la manera que más les convenga. O sea, que ellas decidan si quieren tener sus hijos naturalmente o con asistencia. O sea, el problema aquí es que las mujeres creen que van a ganar lo suficiente y que luego la tecnología de fertilización asistida puede remediar lo que la edad o el envejecimiento van provocando. O sea, esa es una total y absoluta falsedad cultural. O sea, que la ciencia puede revertir el envejecimiento de la mujer ya después de los 30 años. ¿Sí? A los 35 años, la ciencia puede remediar menos del 50% de las situaciones que se le presentan a la mujer. Y eso entre los 30 y los 35. ¿Sí? De los 36 a los 40 es menos del 30% lo que puede solucionar para que termine en un embarazo. ¿Sí? Y que termine en un embarazo no te asegura que termine en un hijo nacido. ¿Sí? Porque tenemos un montón de problemas que se van a ir agregando por la edad de la mujer. ¿Sí? Problemas que tienen que ver con la presión arterial, con el desarrollo de diabetes gestacional, con el desarrollo de problemas para la misma alimentación del feto por efecto de la placenta, ¿sí? Porque van a ser placentas que van a tener muchos defectos y que van a generar niños pequeños y dañados. Vamos, una pausa comercial, mi estimado Guillermo. Nos habla Rosy, dice, se cortó, más bien se les cayó el sistema cuando estaba la mejor parte. Por favor, en el siguiente segmento repitan lo que de los 32 años con solo 2 periodos de ovulación. Un abrazo cordial, excelentísimo el tema de hoy. Rosy desde Austin, Texas. Dice, sigue sin resolverse, un técnico, please. Qué bueno está el tema. Y pues estamos viendo aquí la situación, ojalá se componga de una manera muy rápida. Dice, hola, buenas noches. ¿Es verdad que después de que se retira la menstruación sigue la ovulación y hay peligro de quedar embarazada? Muy bueno su programa, ¿o es un mito? Vamos a regresar con esta pregunta y más de nuestro amable auditorio, regresando de esta rapidísima pausa comercial. 3122-4200, 3122-4266, nuestras líneas telefónicas en cabina, y nuestro WhatsApp 3318-80-7641. Una pausa y continuamos.
Bien, interesante el tema del día de hoy respecto a una realidad que es el reloj biológico en cuanto a la reproducción de la mujer. La posibilidad de reproducirse en la mujer. Entonces, vamos a contestar las preguntas que nos hace nuestro amable auditorio. Dice, buenas noches, ¿es verdad que después de que se retira la menstruación, sigue la ovulación y hay peligro de quedar embarazada? Muy bueno su programa, ¿o es un mito? Bueno, aquí habría que ver, en cada ciclo que nosotros tenemos en una mujer fértil, regularmente después de que cesa la menstruación significa que no hubo un óvulo que se implantó y que pudo generar un embarazo, ¿sí? Entonces, se baja la cantidad de hormonas, en este caso de progesterona, y viene la menstruación. ¿Sí? La menstruación baja regularmente unos 3 días, es abundante y puede prolongarse 3 o 4 días más. Hay mujeres que reglan durante 10 días. Aquí habría que tomar, digamos, las medias, ¿no? O sea, 3 días baja abundante y después empieza a bajar cada vez menos abundante. Y empieza el periodo estéril, el primer periodo estéril dentro de un ciclo que potencialmente puede ser ovulatorio, ¿sí? Entonces tienes del día 4 más o menos al día 10 como el primer periodo estéril del ciclo, ¿sí? Luego tienes a partir del día 10, el día 11, 12, 13 y 14 como días en los que si tú tienes relaciones sin protección, puede tu esperma vivir lo suficiente como para juntarse con un óvulo que es expulsado el día 14 en un ciclo ovulatorio. Uh-huh. ¿Sí? Okay. Entonces, tú puedes tener sexo el día 11 y los espermas que llevan carga X, que son los que hacen niñas, pueden permanecer vivos hasta 72 horas. ¿Sí? Los que traen carga Y, que traen a los varoncitos, solo viven 24 horas. Esto te sirve para poder seleccionar si quieres niño o niña. ¿Sí? Uh-huh. O sea, aquí, si quieres niña, pues entonces vas a tener que tener relaciones el día 11, el día 12 y ya cortarle, no tener relaciones el día 13 para que la sobrevida mayor que tienen los espermatozoides que traen carga X te permita que salga niña, ¿no? Si tú quieres niño, entonces vas a tener que tener relaciones el mismísimo día 14, que es el día de potencial ovulación. Por lo general el 72% de mujeres ovulan en ese día 14, ¿sí? Entonces esas 3/4 partes de mujeres, si tú tienes relaciones el día 14 o el día 15, porque el óvulo vive exclusivamente 24 horas y si no es fecundado se muere, ¿ok? Uh-huh. Entonces se reabsorbe, se diluye, ¿no? Uh-huh. Entonces tienes el día 14 y el día 15 para formar niños, ¿sí? Entonces aquí no sé si la pregunta venga en términos de la menopausia, que sería, sí, se retira la menstruación, o sea, ya la última menstruación que estamos hablando en nuestras mujeres puede empezar tan temprano como los 45 y andar terminando alrededor de los 50. No, más bien creo que es terminar un periodo menstrual y luego viene la ovulación, pero como bien tú lo explicas, el día 14, a partir del primer día de sangrado, que ese sería el primer día donde empezamos a contar, el 14º día, 13, 14 o 15 puede ser variable, en esos días serán los días de mayor fertilidad. Y eso contesta una pregunta de otro escucha, 4028, terminación. Hola, buenas noches, no alcancé a escuchar cuáles son esos 2 días más fértiles, ¿podían repetirlos? Ya los repetimos. Dice... yo creo que estaba hablando de los 2 días fértiles al año, que uh-huh, estábamos diciendo en mujeres que tenían 32 años en caucásicas. ¿Sí? Sí, dice, perdón, no escuché si después de los 33 años queda un ciclo. Sí. Los demás años, ¿cuánto decrece a los 34, 35, etcétera? Pues ya, si bien te va a haber un ciclo por año. Ok. ¿Sí? Dice Anónima, 38 años. ¿Qué pasa con las que no queremos ser mamás? Muy respetable. ¿Ligarse las trompas a temprana edad tiene algún riesgo? ¿Qué método recomienda? Bueno, definitivamente la ligadura de las trompas es el método anticonceptivo más efectivo que tenemos, ¿sí? Aún así, hay un riesgo, que es que por ejemplo, cuando se ponen anillos de Silastic, en lugar de hacer el corte,
Cuando se ponen anillos de Silastic, lo que pasa es que dentro de la tuba, dentro de lo que es la trompa de falopio, se va a cicatrizar. Pero esta cicatrización puede ser lo suficientemente amplia como para que pasen espermatozoides hacia el lado que está el ovario. Por eso, Memo, ahora ya no es ligadura, ahora se corta. Bueno, es que son dos técnicas. Son dos técnicas. ¿No? Una técnica es con corte, que es mucho más efectiva, y la otra técnica es con poner un anillo de plástico, ¿sí? O sea, es una ligadura, pero con anillo de plástico. Entonces, en estos casos de ligadura de anillo de plástico, sí puede llegar a haber el riesgo de un embarazo tubario. O sea, el esperma pasó al otro lado de donde estaba la cicatriz, pero el óvulo, que es mucho más grande, ya no alcanza a pasar a través de ese tejido cicatrizal y se implanta en la misma trompa de falopio. Y se vuelve una urgencia quirúrgica. Sí. O sea, si no la operas, la mujer se va a morir. Sí, pero desangrada. Aquí en este caso hay que hacer la aclaración, Memo, de que las técnicas que se están empleando actualmente tienen que ver con el corte de las trompas. Bueno, cada que se está evitando cada vez más este tipo de riesgos, se están mejorando las técnicas. Las técnicas se siguen usando las dos. Las dos se están haciendo, y la de el anillo de Silastic ha sido muy popular porque necesita solamente un agujerito pequeñito por abajo del ombligo. Incluso lo pueden hacer a través del ombligo, la incisión, y no les queda marca. ¿Sí? Yo creo que sería recomendable que nuestro auditorio pregunte a su médico cuál me va a hacer, cuál es el que le va a aplicar. Así es. Porque el de los anillos pues tiene este pequeño riesgo, digamos que en 1000 personas que son operadas, pues puede ocurrir que 1, 2 o 3 personas tengan embarazos tubarios. ¿Sí? Muy bien. A lo mejor en 1000 gentes, ¿no? Pero son 3 personas a las que les puede ocurrir esta emergencia quirúrgica. Bien, dice, hola, buenas noches, excelente tema. ¿Qué alternativas tengo para poder embarazarme más adelante? Tengo 34 años y mi pareja no quiere tener hijos aún, también tiene 34 años. ¿Cómo puedo hacer para tener la posibilidad de tener un hijo? Muchas gracias, mis respetos, doctor Guillermo González. Atentamente, Elizabeth Pérez. Bueno, pues mire, está en una situación verdaderamente muy complicada, porque ya tiene usted muy pocos ciclos ovulatorios por delante, ¿sí? Aquí usted necesita ya en este momento plantearle a su pareja que si no se deciden ya a tener un hijo, va a ser muy difícil que lo tengan posteriormente. Y es algo que define a las parejas, ¿sí? Porque si el otro está en el plan de, no, ¿sabes qué? Espérate unos 2, 3 añitos más, no tiene ese tiempo, ¿sí? O sea, ella tiene que decir cuántos, o sea, si ella ya quiere tener hijos, ¿cuántos quiere tener? ¿Quiere tener 1 o quiere tener 2? ¿No? Si quiere tener 1, tiene que correr ya en este momento con el ginecobstetra para que le asesore en esto de los días que son más fértiles, comprar estos aparatos que le permiten saber en qué momento es el momento más probable de ovulación y estarle tirando todos y cada uno de esos días de total fecundidad o de máxima fecundidad, ese día 14, estar teniendo relaciones el día 13, el día 14 y el día 15, ¿sí? De todos los meses de este año, ¿sí? Si a los 6 meses de no estar usando un método de anticoncepción no se ha embarazado, tiene que correr con el ginecólogo para que le refiera a una clínica de concepción asistida, ¿sí? O sea que tenemos que ver toda la serie de cosas que pueden estar en usted o en su pareja que pudieran afectar su fecundidad. Bien, nos habla un radio escucha, dice, buenas noches, ¿dónde puedo ver más información sobre los ciclos ovulatorios por año de acuerdo a edad de mujeres? Gracias. ¿Y hasta qué edad un hombre es fértil, pero con espermas más adecuados para engendrar? A ver, no, pues vienes bien preparado, mi querido Guillermo, que no te digan, que no te cuenten. Me digan ni que no me cuenten. Aquí trae un artículo, mi estimado Guillermo González. Hay un artículo en Population and Societies. Ajá. Es el número 471 de octubre de 2010. Lo escribe Henri Leridon, es un francés, y que trata la fecundidad humana, la situación y las perspectivas.
¿sí? Entonces, en este artículo, pues te dice por qué eventualmente la demografía de un país puede cambiar en base a las decisiones personales de cada quien, ¿no? O sea, si una mujer decide reproducirse a los 15, a los 20, a los 25, a los 30, a los 35 o a los 40, ¿sí? Va a tener una implicación en el bono demográfico que tenga un país, o por el contrario va a tener un problema de reposición demográfica que va a hacer que desaparezca esa raza.